Ok, Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Voy a estar hablando sobre las parábolas de Jesús. Voy a estar discutiendo Marcos capítulo 4, versículo 14 en adelante. Las parábolas de Jesús, especialmente la parábola del buen sembrador. La parábola del buen sembrador. Antes de yo comenzar a discutir la parábola del buen sembrador, porque la voy a discutir, ¿verdad? Claro está, voy a hablarles a ustedes lo siguiente. Mucho de lo que me siguen a mí, mis enseñanzas, no importa dónde sea, puede ser en la plataforma de YouTube o puede ser en la plataforma de Facebook, donde sea. Hay un grupo de personas de audiencia que me siguen mis enseñanzas y son personas maduras y capacitadas en las enseñanzas del Evangelio, ¿verdad? Pero yo también tengo otro remanente de un pequeño de audiencia de personas que también me oyen, que no son muy capacitados, no son muy maduros y muchas veces no comprenden muchas verdades de lo que es el Evangelio y dónde está el Evangelio y en qué consiste el Evangelio. Entonces, con ese otro pequeño remanente de audiencia que yo también tengo y que me siguen, pues yo trato de buscar la forma de cambiar el método de enseñanza para con esa pequeña audiencia que me siguen también, que no son muy maduros en comprender verdades del Evangelio. Entonces yo trato de seguir la enseñanza ejemplar que Pablo usa. Yo trato de seguir el ejemplo y el método de enseñanza que Pablo usa a las iglesias. Tomando de ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 20 al 22. Vamos a leerlo. Y luego pasaré a las parábolas, ¿ok? Capítulo 9 de Primera de Corintios, versículo 20 hasta el 22. Pablo dice lo siguiente. Dice, yo me he hecho para los judíos como si yo fuera judío. Ahora vamos a ver por qué razón Pablo habla así. Yo me he hecho como para los judíos, me he hecho judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Y Pablo continúa, aunque yo no estoy sujeto a la ley. ¿Cuál ley? Al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento, que es la ley de Moisés. Dice Pablo, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces yo tengo un pequeño de audiencia que también me siguen, pero que muchas veces ellos les gustan estar más a la ley, a la dispensación de Israel. Entonces yo sigo este ejemplo. Trato de yo ministrarle a un pequeño remanente que están bajo la ley y no conocen muy bien la gracia y el evangelio, pero con la intención de yo ganarme a esa audiencia para el evangelio, de que algún día ellos conozcan la verdad del evangelio. Ok, para que ellos vayan conociendo muy bien dónde está el evangelio. Ahora, Pablo continúa, dice, versículo 21, a los que están sin ley, yo me hago como si yo estuviera sin ley, estando yo sin la ley de Dios, dice Pablo, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Pablo dice, a aquellas personas que están sin ley, que viven ahí sin ley, yo vivo sin ley, hago lo que yo quiera porque yo vivo sin ley, no estoy sujeto a la ley de Dios, soy libre. Pero entonces Pablo dice, yo me llego a ellos, le predico la palabra y me sujeto y me pongo en el lugar de ellos, en el sentir de ellos, aunque Pablo dice, aunque yo no estoy sin ley, porque Pablo dice que él está bajo la ley de Cristo. Él está bajo la ley de Cristo. Hay momentos que yo a veces me pongo en el lugar y en la posición de aquellos que viven como sin ley, que son los gentiles, ¿verdad? En este caso.
con la intención de yo ganarme a algunos para Cristo, para el Evangelio, a aquellos que están sin ley. O sea, entiende la mentalidad de aquellos que están sin ley. Los entiende, Pablo los entiende, los comprende. En el versículo 22, Pablo dice, yo me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos yo me he hecho de todo, y Pablo dice, para que de todos modos, sea aquí, sea acá, sea allá, de alguna forma, de este lado, de este lado, de este lado, Pablo dice, para que de alguna forma yo me gane o salve para Cristo a alguna persona. Pues entonces, yo tengo un pequeño remanente de audiencia que me siguen, pero que no son muy maduros y aptos en el Evangelio y la fe, en cómo yo trazo la palabra. Pues yo me hago débil para esas personas débiles. A lo que está en la ley, yo me pongo en la posición de ley y me voy a la ley. Pero de todas maneras, la intención es para ganarme a algunos, para que conozcan la verdad del Evangelio. O sea que voy a ir poco a poco, en un nivel básico, ¿ok? Vamos a ir entonces a Marcos 4, versículo 14 en adelante. Las parábolas no se deben de interpretar, escuchen, no se deben de interpretar de una manera doctrinal, porque las parábolas son solamente ejemplos y ilustraciones que Jesús le da a sus discípulos para enseñarle a los discípulos enseñarle algo real. Una parábola solamente son ejemplos que Jesús presenta, pero que no es algo real. Y Jesús habla por parábola y usa cualquier cosa como ejemplo, cualquier situación, cualquier cosa que él pueda usar como un ejemplo para mostrarle como un ejemplo, para que entonces los discípulos entiendan el mensaje que Jesús quiere enseñarles a ellos. Por lo tanto, las parábolas no se deben de interpretar como una doctrina. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de la enseñanza del Evangelio. La enseñanza del Evangelio donde nosotros, la iglesia, podemos ser salvos, o donde el pecador es salvado y es perdonado sus pecados, que tiene que ver con Jesucristo en la cruz. Ya eso es doctrina. Por lo tanto, las parábolas no son doctrina, pero sí nos ayuda a dar ejemplo de una enseñanza real, para llevarnos a una verdad, que es lo que Jesús ilustra para los apóstoles, ¿ok? ¿Estamos entendiendo? Bien, comenzamos. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Dice el versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Aquí la palabra sembrador, que viene siendo un verbo infinitivo. Todos los verbos significan acción. Acción, cantar, jugar, brincar, volar, comer, son verbos infinitivos y están en tiempo presente. Pero la palabra sembrador, que es un verbo infinitivo, que terminan en ar, ¿verdad? También, esta palabra sembrador en el griego original aparece como sembrando y no como sembrador. Pero aquí en la Biblia aparece sembrar, pero en el original griego aparece sembrando, y cuando aparece sembrando, pues ya se convierte en una palabra, un participio gerundio imperfectivo. ¿Y qué viene siendo un participio gerundio imperfectivo? El participio gerundio, los verbos terminan con ando y también con yendo. Ando y yendo, tomando de ejemplo, comiendo, cogiendo. ¿Tú me entiendes? Caminando, ando. Todo lo que termina, las palabras que terminan en ando, o yendo son verbos participios imperfectivos. La palabra imperfectivo con la palabra sembrador, la palabra imperfectivo con la misma palabra sembrador indica que el sembrador está sembrando la palabra. Y esta palabra imperfectivo indica
algo que está repetitivamente, algo que se siembra de una manera continua y repetitivamente, que no se siembra una sola vez, que no se habla una sola vez. Entonces aquí la palabra sembrador en el griego original aparece como sembrador, sembrando, con la terminación ando. ¿Okay? Entonces da la idea de comprender que el sembrador no tira la semilla y no siembra la palabra o no habla la palabra una sola vez, sino que la habla, la tira, la siembra, ¿verdad? Muchas veces, repetitivamente, continuamente, no una sola vez, que es lo que expresa el original griego. Con la palabra sembrador aquí, en el original griego, es sembrando. ¿Okay? ¿Estamos claros? Bien. Ok, continuamos. En el versículo 15. En el versículo 15 dice, y estos son los que estaban junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y le quita la palabra que ha sido sembrada en su corazón. Repito, habían gente que estaban oyendo la palabra del sembrador. Habían gente que estaban oyendo la palabra del sembrador, pero entonces dice aquí en el versículo 15, habían gente que estaba escuchando la palabra del sembrador, la palabra, pero después que oyeron la palabra, enseguida vino Satanás y le quitó la palabra que se le había sido sembrada en su corazón. Vamos a la pizarra, ¿ok? En el griego, la palabra luego que la oyeron está en tiempo pasado. Indica que ellos escucharon la palabra, pero la dejaron de escuchar. Y de esa misma palabra oyeron del verbo oír, oyeron, está en tiempo pasado. ¿Lo ves aquí? ¿Ves que está en tiempo pasado? La palabra luego que la oyeron está en un tiempo pasado. El tiempo pasado es que la oyeron una sola vez. Y esta palabra oír del griego es eisakouo. La palabra griega es eisakouo. Y eisakouo indica oír una sola vez. Escuchar un mensaje una sola vez. Una sola vez. ¿Tú me entiendes? Y no volver a escuchar el mensaje. De esta misma palabra, eisakouo, que solamente es escuchar el mensaje de la semilla, de la palabra una sola vez, y está en tiempo pasado, o sea que ya pasó, ya no se vuelve a escuchar nada más, ¿ok? De esta misma palabra eisakouo, también hay una variante que es akouo. Akouo. Y akouo significa no entender. No entender. Algo que no se está entendiendo. No se está comprendiendo. Juntamente a estas dos palabras, oír o lo que oyeron, y a la palabra akouo, que significa no entender, a veces hay momentos que nosotros como iglesia queremos escuchar lo que es el evangelio. Hermano, yo quiero escuchar lo que es la justificación. Hermano, yo quiero escuchar lo que es la seguridad de salvación. ¿Se pierde la salvación? Dígame, hermano, yo quiero aprender bien eso. ¿Se pierde o no? ¿Hay condenación para los que están en Cristo, sí o no? Yo quiero escuchar ese mensaje. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros en la iglesia escuchamos la palabra una sola vez. La escuchamos una sola vez y no volvemos a escuchar la palabra repetidamente. Observa que hay una diferencia entre la palabra oír o también oyeron. Hay una diferencia entre la palabra oír y oyeron
que esta palabra oír está en perfectivo presente y esta misma palabra oyeron está en pasado. Está en pasado. Voy a mostrarles a ustedes una parábola, porque estoy hablando de parábolas. ¿Okay? Una parábola, voy a poner un ejemplo. En el día de ayer, detrás de mi casa, estoy fabricando una parábola, ¿ok? Estoy construyendo. En el día de ayer, detrás de mi casa, yo caminaba por una carretera. Hay una carretera que está detrás de mi casa. Y yo caminé por esa carretera. Yo caminé. Y cuando yo caminaba, encontré a unas personas hablando. ¡Wow! Y lo que hablaban era algo bueno. Entonces tú me preguntas, ¿y qué dijeron? Tú me preguntas, hermano, ¿qué dijeron? Entonces yo te digo, ay, yo no me acuerdo. Entonces tú me respondes otra vez, pero ¿cómo tú no te vas a acordar si tú pasaste por esa carretera y escuchaste el mensaje de esa persona? Y entonces yo te respondo nuevamente, sí, pero yo pasé caminando por esa carretera, pero no volví a caminar. No volví, solamente caminé una sola vez. Y solamente escuché el mensaje de esas personas que estaban hablando, lo escuché una sola vez. Tiempo pasado y una sola vez, que no seguí escuchando el mensaje. Pero entonces cuando aquí dice en el versículo 15, y estos son los que están junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y le quita la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el verbo eisakouo, del verbo oír, que está en tiempo pasado, oyeron, tiempo pasado, ¿ve? Oyeron, tiempo pasado. No es lo mismo de uno decir, por ejemplo, oyendo, ¿ok? La palabra oyendo. La palabra oyendo es un participio gerundio imperfectivo que indica que la persona se queda ahí escuchando la palabra de una manera continua y repetitivamente continua. La palabra oyendo es un participio gerundio imperfectivo, con el imperfectivo que indica que se mantiene escuchando, se mantiene repetitivamente escuchando. Pero aquí el participio lo vemos aquí en endo. Pero aquí oyeron, pues significa pasar. Oyeron una sola vez. ¿Ve? Oyeron una sola vez. Pero aquí con la terminación endo, ¿verdad? Pues significa que se mantiene oyendo la palabra. Entonces cuando dice la parábola, eisakouo significa tiempo pasado que la oyeron una sola vez, juntamente con la variante que es akouo, que significa no entender. No entendemos. A veces no entendemos la verdad del Evangelio porque no podemos escuchar el mensaje repetitivamente y continuamente. Queremos escuchar un mensaje que tiene que ver con la ley. Queremos escuchar otros mensajes que no es el Evangelio correcto. Y cuando nosotros estamos escuchando muchos mensajes que no tienen nada que ver con el Evangelio y no escuchamos la verdad del Evangelio, de cómo somos salvados, cómo fuimos perdonados, y solamente la escuchamos una sola vez o la escuchamos muy poco, entonces viene Satanás y nos roba y nos quita esa palabra que sí fue sembrada en nuestro corazón, pero viene Satanás y la quita con facilidad. ¿Por qué la quita? Primero, porque la oímos una sola vez. Y al oírla una sola vez, viene la variante. La variante es akouo, que es que no la entendemos. No entendemos una verdad porque no estamos repetidamente y continuamente escuchando la palabra. Y no la podemos entender. Ahora, algo bien importante que yo quiero enfatizar cuando dice aquí mismo, Satanás quitó la palabra. ¿Por qué?
Porque en 1 de Timoteo 4.1, 1 de Timoteo 4.1 dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y dice que escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escucha bien cómo dice. 1 de Timoteo, 1 Timoteo 4.1, dice que algunos apostatarán de la fe, ¿ok? De la fe. Entonces dice, escuchando, ¿ok? Escuchando. Y la palabra escuchando, pues es un participio verbal de un gerundio imperfectivo. Es un participio es un verbo. Es un verbo participio gerundio imperfectivo. ¿Dónde está el participio? Aquí está. En ando. Cuando dice escuchando, significa que muchos están escuchando repetitivamente y continuamente un falso evangelio. Y te preguntas, ¿por qué yo no entiendo el mensaje de la justificación y de la seguridad de salvación? Porque nos pasamos escuchando otro evangelio. Y viene Satanás a través de hombres corruptos, a través de hombres que son apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es una persona que se sale de la verdad. Se sale de la verdad del evangelio y pone otro evangelio. Coloca, en vez de decir la verdad, saca la verdad y coloca una mentira. Lo mismo que aquí dice, lo mismo que Satanás hace, que tú oyes, muchas veces oímos una sola vez la verdad de la palabra, pero que muchas veces estamos escuchando repetidamente y continuamente una doctrina de error, una doctrina falsa a través de la apostasía. ¿Estamos comprendiendo? Por eso le hablo a ustedes con esta parábola. No he terminado todavía la parábola, pero para que el mensaje no sea muy largo, ¿verdad? Y no se me cansen mucho, voy a hacer la parte 2 para continuar, porque no he terminado. Pero esto se pone muy bueno. Y hago esta parábola como ejemplo, como amonestación, como enseñanza reflexiva, para que podamos entender verdades que pasan en las iglesias, aún usando esta parábola. ¿Ok? Vamos a pasar a la parte 2 para continuar, porque este mensaje está muy interesante. Pasemos a la parte 2, ¿ok?